Bienvenidos a una nueva temporada, a una nueva edición del HCD Informa, este medio donde transmitimos aquello que ocurre en el Consejo Deliberante, no solamente en las sesiones, sino también en el trabajo cotidiano de los concejales y en la completa actividad que se desarrolla en el Consejo Deliberante de Pergamino. Vamos a dar comienzo con precisamente el acto de apertura de las sesiones ordinarias en la cual el intendente municipal lleva adelante y frente a la comunidad expone su plan de gobierno para el 2026. Las sesiones ordinarias comienzan en el mes de marzo, finalizan en el mes de noviembre para el Consejo Deliberante de Pergamino. Las sesiones se dan los segundos y últimos martes de cada mes. Pero además es práctica y costumbre de este cuerpo que también se amplíe y se prorrogan estas sesiones para el mes de diciembre y siempre, como ha sucedido en este caso, en el mes de febrero, se llevan adelante sesiones especiales que tienen que ver con el tratamiento de algunos temas que son acordados por los concejales. Vamos a ver entonces cuáles eran los términos en los que el intendente llevaba adelante el discurso de apertura. Vengo hoy a cumplir con una responsabilidad institucional que siempre tomé con orgullo y responsabilidad. Este Consejo Deliberante es el lugar donde la voluntad de los vecinos se transforma en decisiones concretas para la ciudad. Acá se debate, se acuerda y se fija el rumbo de nuestra ciudad. A lo largo de estos años me tocó gestionar Pergamino con gobernadores del mismo espacio político y con gobernadores de otro, con un presidente de mi partido, luego con un opositor y ahora con una nueva fuerza política al frente del país. Los contextos fueron distintos, pero Pergamino siempre siguió avanzando, porque el orden no depende del clima político provincial o nacional, depende de cómo se administra. Y hace muchos años tomamos una decisión clara: administrar con responsabilidad y sostener reglas claras en el tiempo. Pergamino lleva más de una década sin déficit fiscal y sin deudas. Más de 10 años cerrando los ejercicios con superávit. Esto tiene que ver con una forma de gestionar, con no gastar más de lo que ingresa, con no trasladar problemas hacia adelante, con asumir que cada peso que administra el Estado es el esfuerzo de un vecino. Quiero resaltar y agradecer ese esfuerzo, que aún en momentos complejos y dentro de sus posibilidades siguieron cumpliendo, mayoritariamente nuestros vecinos con el pago de nuestras tasas. Redujimos estructuras, eliminamos secretarías, simplificamos el esquema administrativo y dimos de baja 144 tributos entre el 2016 y finales del 2025. Ordenamos el gasto al mismo tiempo y sostuvimos la inversión en infraestructura y servicios. El equilibrio no fue un objetivo aislado, fue la base para poder crecer con estabilidad. Esta actitud permitió que Pergamino mantenga movimiento, inversión y desarrollo aún en escenarios complejos. Hicimos lo que correspondía en cada momento, sin improvisar y sin comprometer el futuro. Lo que ahora hace el Estado Nacional en términos de racionalizar el gasto público, nosotros lo hicimos desde el primer día, lo que nunca hizo Kicillof. En este sentido, la tarea que tenemos todos los pergaminenses es no permitir que la ciudad retroceda. No es un desafío imposible, por el contrario, es pensar en Pergamino como pergaminenses, con las banderas políticas de lado, con la convicción que nuestra ciudad no se entrega a ninguna aventura planteada en Buenos Aires o en la ciudad de La Plata. Entendemos que Pergamino tiene que ser diseñado para 120.000 habitantes, no para un grupo. Esa siempre fue nuestra forma de administrar la obra pública.
Cuando anunciamos la construcción del microestadio, lo hicimos luego de pavimentar gran parte de la mayoría de los barrios. Mientras muchos municipios hoy siguen con serios problemas para pagar sueldos, nosotros nos damos el lujo de seguir inaugurando instituciones educativas. Continuaremos con las reformas de tasas. Por eso presentamos un proyecto para que este Consejo Deliberante elimine 6 nuevos tributos. Llegamos a 150 tributos eliminados, eso es pensar en el vecino. En este sentido, vamos a enviar otro proyecto para que todos los pergaminenses de hasta 25 años de edad que quieran iniciar su primer emprendimiento no paguen ningún tipo de tributo municipal durante un año. El objetivo es que los jóvenes concentren todo su esfuerzo para hacer crecer su negocio. Con el objetivo también de cuidar la economía de nuestra administración, presentaremos un proyecto para racionalizar, profesionalizar y tener como misión llegar a un 0,7% de la población medida en cantidad de empleados municipales. Venimos haciendo el esfuerzo desde el 2015, pero necesitamos seguir en este camino para que los vecinos no pierdan inversión en infraestructura y que posiblemente puedan pagar cada vez menos tributos municipales. Así, por ejemplo, 100 empleados promedio representan 2.400 millones de pesos por año, es decir, los 400 empleados menos que tenemos desde que asumimos hasta ahora representan casi 10.000 millones de pesos por año. Es el equivalente al 100% del presupuesto destinado a la obra pública anual. Infraestructura. Obras que siguen transformando nuestra ciudad. A la pavimentación de la avenida Cané y Pellegrini sumamos las arterias de la Cruz Gordordo, Río Juramento y Mansilla, logrando así la mejora integral de las principales arterias de penetración que tiene la ciudad, generando un tránsito más fluido y seguro. Del mismo modo, se continuará con el plan asfalto en los pueblos del partido y alcanzando los barrios 12 de Octubre, Mastrangelo, José Hernández, Acevedo, Villa San José, Aeroclub, entre otros. Culminamos la vinculación de los parques Ugarte y de las Américas, generando un sistema de parques lineales que será potenciado durante este año con una nueva forestación, consolidando el borde urbano de las avenidas Alsina y Ugarte. Asimismo, proyectamos la unión de Ugarte con la avenida Irigoyen, a través del pasaje Belgrano, con la intención de seguir uniendo los barrios de la ciudad. Vincularemos el Paseo Belgrano con el Paseo Ribereño, logrando así la conexión física entre los parques Belgrano y nuestro parque municipal. Tenemos nuestra pista de atletismo que es un orgullo de la región. Hace unos días fuimos sede del Campeonato Nacional Paralímpico, recibiendo visitantes de todo el país. Para los que creen que son solo obras aisladas, nosotros les decimos que aparte del valor que agrega a los vecinos de la ciudad, también son motores que impulsan el turismo, la hotelería y el comercio local. Estamos llevando adelante la última etapa del microestadio, nuestro polideportivo cubierto, planificando su inauguración para el primer semestre del año, conjuntamente con el tan anhelado Teatro San Martín. En este momento, quiero expresarle que la sala está completamente construida y terminada. Ahora estamos trabajando sobre la sala polivalente ubicada en la planta baja. En este invierno los pergaminenses van a poder disfrutar de nuestro teatro. Para Pergamino, terminar un microestadio y un teatro significa más cultura, más deporte, más turismo y más movimiento económico, además de posicionar a la ciudad como un centro regional de eventos. Culminaremos los 2 paseos gastronómicos planteados sobre la avenida Alsina, que corresponden a los vagones gastronómicos, y Rocha, con la reubicación y mejoramiento de los carros gastronómicos en las recientes renovadas plazas Dávila y 9 de Julio. Implementaremos un sistema de movilidad calma sobre las primeras cuadras de la peatonal San Nicolás y la plaza 25 de Mayo, que incluirá no solo el tránsito vehicular, sino también la renovación del solado y el equipamiento. Cada obra que anunciamos tiene el financiamiento asegurado. Cada obra que prometemos la ejecutamos.
Cada obra que iniciamos la terminamos. Esa es nuestra forma de gestionar los recursos de los vecinos. Soy un convencido de que este municipio de Pergamino puede hacerse cargo de muchas de las funciones que hoy cumple a medias la provincia de Buenos Aires. Convoco a este Consejo a seguir trabajando con responsabilidad histórica, el pergaminismo. Es más, si quieren una ideología, un objetivo y una pasión, les cuento que está aquí, es nuestro pergaminismo. Seamos fanáticos de nuestra cultura, defendamos nuestra ciudad, sigamos respetando la historia de nuestros padres y construyendo el futuro de nuestros hijos. Porque lo que está en juego no es una gestión, es un modelo y los modelos se defienden con resultados. Muchas gracias por escucharme, por la paciencia. Dejo formalmente, si no me reta Lucio, dejo formalmente inaugurada las sesiones ordinarias del Consejo Deliberante del periodo 2026. Muchas gracias. En la primera sesión ordinaria, uno de los temas que tuvo como eje un amplio debate tiene que ver con la situación de la industria textil, la industria de la confección y obviamente el impacto que tiene en una ciudad como la nuestra. Cuatro proyectos que fueron presentados por diferentes bloques que tienen que ver con exhibiciones para este sector, con solicitudes al gobierno nacional y provincial para avanzar en las mismas medidas, declarar la emergencia, bueno, varias cuestiones que tienen que ver con sostener esta actividad económica tan importante para el partido de Pergamino. Vamos a ver cuáles eran las argumentaciones y fundamentaciones que se daban en medio de este debate. Ya habíamos hecho mención al inicio de la primera sesión extraordinaria de este año, a principios de febrero, respecto de la situación de la industria textil y de la confección, de su arraigo en Pergamino, de la importancia que tiene para nuestra actividad comercial y productiva, en términos de empleo también, y de la situación que está atravesando. Bueno, a partir de eso, lo que hemos hecho es, en realidad es echar mano a la herramienta municipal, la que más nos preocupa a quienes son parte de esta cadena productiva, que tiene que ver con presentar un proyecto de ordenanza para un régimen especial de eximirlos del pago de la tasa de seguridad e higiene, que es lo que más les preocupa, por lo menos por el primer semestre de 2026, con el compromiso de revisar cuál es la situación para fines de junio. Digo esto más allá de todas las consideraciones que se hagan con posterioridad, por supuesto, y es público, tengo contacto personal con muchos de quienes son representantes de los distintos sectores que forman parte de esta actividad productiva. Les hice llegar copia del proyecto, lo hicieron circular en la Cámara de Confeccionistas, y entre ellos, bueno, ellos lo que me transmitieron, y ya imagino que a alguien le transmitieron algo distinto, pero no me quiero anticipar, pero digo, lo que me transmitieron personalmente es que entendían que las herramientas del gobierno municipal para darle solución a la cuestión de fondo estaban muy acotadas, que lo que ellos estaban esperando era justamente un gesto del municipio y que el mayor gesto que podían recibir en este caso era probablemente no sea la solución a todos los problemas, seguramente no está tampoco en manos del municipio, pero sí recibieron de muy buena manera y compartieron con todo un enorme grupo de actores que participan de esta cadena el proyecto. Quedamos en volver a conversar a mitad de año para ver cuál era la situación. Eso en lo que refiere al número de orden 135, que es al que estamos haciendo referencia ahora, y voy a hacer una breve referencia al 141, orden 141, que propone solicitar alguna medida de acompañamiento a los gobiernos provinciales y nacionales. Bueno, y voy a pedir permiso simplemente para leer brevemente un párrafo de un proyecto de ley que presentó la diputada provincial Paula Bustos en la legislatura bonaerense. Es un proyecto de ley que refiere a disponer también
de un régimen excepcional de alivio fiscal para todos los sectores productivos relacionados a la industria textil y de la confección, obviamente para todo el ámbito de la provincia de Buenos Aires, para disponer así un régimen excepcional y transitorio de alivio sobre el impuesto a los ingresos brutos, ya sea diferirlo, ya sea eximirlo, ya sea postergarlo. Bueno, quería hacer mención porque esto refiere especialmente a una de las cuestiones que pedía ese proyecto que lleva el número de orden 141 y que refiere a reclamar a los gobiernos de la provincia y de la nación también alguna medida de, si no de alivio, por lo menos de acompañamiento. Bueno, afortunadamente una de nuestras representantes en las legislaturas provinciales ya se hizo cargo. Ojalá prospere a la brevedad posible. Concejal Jean de Rosos. Sí, muchas gracias, señor presidente. Muy breve, sostener y bueno, celebrar que haya iniciativas de este tenor desde distintos espacios políticos, manifestar y entender que una exención de tasas municipales seguramente no va a resolver la problemática del sector textil. Entender también que la exención no solamente debiera ser la única medida que se disponga desde este Consejo, creo que hay que formalizar alguna comisión de seguimiento atento a la importancia que tiene el sector textil con actores de las empresas, de los trabajadores, del Ejecutivo Municipal y de este Consejo Deliberante para ver qué herramientas se pueden ir brindando para acompañar al sector. Y desconocía en cuanto al número de orden 141, desconocía el proyecto presentado por la diputada provincial, y entiendo que sería importante para acompañar ese proyecto que este Consejo Deliberante pueda expedirse y para sumar la voz del Consejo Deliberante de Pergamino a la propuesta de la diputada Bustos. Muchas gracias. Bien, concejal García Santander tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Entendemos que, como decía, bueno, el concejal Jean de Rosos en su proyecto es una medida que debe ser prorrogable y sostenida en el tiempo. Años anteriores, distintas gestiones municipales como forma de incentivar y sostener la producción textil tan importante y tan reconocida en Pergamino, se disponía la exención de la tasa de seguridad e higiene. Con la gestión del actual intendente esa medida dejó de ser así, lo cual entendemos que si bien es un alivio y oxigena a la situación tan drástica que vienen atravesando, entendemos que son maneras y formas de alentar y acompañar a este sector tan importante para todo nuestro partido de Pergamino. En similar sintonía, nosotros volvemos a insistir con la Comisión Especial para el Monitoreo de la Situación Textil, que el año pasado no se acompañó con la composición anterior del Consejo Deliberante, así que esperemos que este año, tratando los tres expedientes en conjuntos, se pueda llevar adelante. Muchas gracias, señora presidenta. Concejal Montenegro tiene la palabra. Gracias, señora presidente. Cuando uno ve quizás algunos expedientes o cómo fueron redactados algunos de los mismos, se encuentra con ciertos speech, ¿no?, sensacionalistas que me gustaría por lo menos traerlos a discusión, ¿no? Bueno, el número de orden del día 141 del concejal Jean de Rosso en un momento habla sobre la apertura indiscriminada de las importaciones, ¿no?, haciendo referencia al modelo del gobierno nacional de la apertura comercial. O sea, la frase apertura indiscriminada, o como se ha escuchado también en otros lugares, avalancha de importaciones, etcétera, creo que en realidad es una falacia, ¿no?, utilizada discursivamente por el concejal. ¿Por qué digo esto? Porque es totalmente falso que haya una apertura indiscriminada, como se cuenta, y se lo carga de una negatividad. Cuando uno va a los datos duros, ¿no?, uno encuentra que Argentina está yendo en la dirección adecuada, ¿sí?, de abrirse al mundo cada vez más.
Pero decir que hoy Argentina tiene una apertura indiscriminada, insisto, como el expediente presentado por el concejal Jean de Rosso asume, me parece que no está acompañado de la realidad, o por lo menos se golpea de frente con la realidad. Cuando uno va a los datos duros, ¿sí?, presentados, por ejemplo, por el World Bank, por el Banco Mundial, uno ve que, según los últimos datos, no sé, de 177 países, Argentina está 174. Entonces digo, apertura indiscriminada me parece un poco excesivo. O, por ejemplo, cuando uno ve en relación con el PBI, lo que los países importan, Argentina tiene un 14%. Además, o sea, a pesar, digamos, de todas las importaciones que se han abierto, gracias al presidente Javier Milei, cuando otros países, ¿sí?, países desarrollados, tienen en relación al PBI alrededor del 60%, ¿no? Y cuando el promedio mundial es entre 45 y 50. Insisto, hablar de apertura indiscriminada me parece absolutamente excesivo. Además digo, mientras crece, ¿sí?, crece, y eso es cierto, los datos de importaciones, al mismo tiempo crecen las exportaciones. Entonces digo, cargar de negatividad a la apertura comercial, cuando al mismo tiempo se está viendo que si bien creció un 24,7 el 2025, las importaciones, al mismo tiempo eso generó un aumento del 9,3 de las exportaciones, digo, o sea, para exportar también tenemos que importar, ¿no? Esto refuta de manera tajante todo el modelo de Presbich, de la CEPAL, ¿no?, de la sustitución de importaciones, del proteccionismo, ¿no?, de vivir con lo nuestro. Bueno, eso es falso, ¿no? Los países necesitan de los demás países para producir lo que ellos saben producir, ¿no? Entonces digo, eso hay que ponerlo sobre la mesa. Y finalmente, respecto a la orden del día número 160, presentado por el Bloque Unión por la Patria, ellos hablan de situaciones críticas y mencionan al menos tres, que son la caída del consumo, hablan también, bueno, de las importaciones abiertas excesivamente y hablan también del aumento del coste de producción. Digo, ¿por qué menciono esto? Porque mezclar todo esto en un mismo diagnóstico es contradictorio, ¿no? Es un puchero económico. ¿Por qué digo esto? Porque si hay caída del consumo y la caída del consumo es un problema, ¿cómo va a haber al mismo tiempo un aumento de las importaciones? O sea, digo, eso es una contradicción in terminis. Lo que está pasando en todo caso es que hay un aumento del consumo por productos, digamos, exteriores, pero en todo caso habrá una caída del consumo nacional, por ejemplo, del sector textil. Y al mismo tiempo, cuando hay una caída del consumo, ¿sí?, es una caída del consumo. Cuando esto es crítico, es general. O sea, cuando cae el consumo en economías recesivas o en economías inflacionarias, como las que hemos vivido con los gobiernos de la tristemente célebre Cristina Fernández de Kirchner o el tristemente célebre Alberto Fernández, lo que uno veía era que cuando hay un problema de caída de consumo era a nivel general, o sea, caía lo internacional y caía también lo nacional, ¿no? Entonces eso hay que mencionarlo. Y el tema del aumento del coste de producción, a ver, el coste de producción va por un lado y las importaciones van por el otro. Los costes de producción, ¿sí?, aumentan por otras cuestiones que tienen que ver con, por ejemplo, impuestos, tasas, ¿sí?, esquemas regulatorios, ¿sí?, costes laborales, como por ejemplo lo de la anterior ley, ¿no?, que fue sustituida y demás, pero no tiene nada que ver con las importaciones, ¿sí? Y además otra cosa, lo último, y con esto termino, caída del consumo, hablan los concejales de Unión por la Patria, perdón, y a ver, caída del consumo en todo caso, bueno, habría que verlo, porque caída del consumo ¿de qué? De un sector. Pero cuando uno va a otros sectores de la economía, uno ve que estos sectores están creciendo, o sea que el consumo crece. Y pongo el ejemplo del consumo de la carne, que fue récord, ¿no? O sea, digo, en las economías sanas pasa esto, ¿no? En las economías sanas no keynesianas pasa esto. No todo está picando en punta, no todos los productos tienen shock de consumo. Esos son economías inflacionistas, economías keynesianas donde se inyecta dinero, entonces todos salimos corriendo a comprar lo que sea. En las economías sanas hay elementos de producción que pican en punta, que hay mucho consumo, y otros que no. ¿Por qué? Porque en las economías libres, como esta, a la que apunta la economía del presidente Javier Milei,
son economías donde hay ahorro y hay inversión. Las economías anteriores, que estamos acostumbradas lamentablemente los argentinos, son economías solamente de consumo. Pero digo, cuando hay ahorro y hay inversión al mismo tiempo, obviamente, donde se ahorra, se deja de consumir. Entonces, obviamente va a caer quizá algún sector de la industria. Pero con eso que se ahorra, después se consume, o sea, se invierte. Y si se invierte, hay aumento de consumo en otros sectores. Entonces, digo, todo esto lo menciono simplemente para que cuando se analice un tema tan problemático y tan crítico como el sector textil, lo hagamos con información fehaciente, con información seria y de manera responsable. Simplemente eso, y gracias, señora Presidenta. Concejal Viera tiene la palabra. La verdad que escuchar que las causas por las cuales la industria textil está en crisis, con los argumentos que expuso el concejal propinante, realmente es vergonzoso. En principio, porque es exactamente esa combinación de factores, esta combinación de factores, la caída del consumo, la apertura de la importación y el aumento de los costos de la producción, lo que hace imposible prácticamente sostener la industria textil. La caída del consumo, ¿por qué? Porque los salarios están congelados, la inflación sigue en escalada hacia arriba, no se detiene mes a mes, todos los meses tenemos índices de inflación. Los salarios no crecen ni se actualizan en función ni siquiera de los números oficiales de la inflación. Y la combinación con la apertura de las importaciones, cuando la industria textil local, con la caída del consumo local, más los incrementos de los costos, y esos costos tienen que ver no solamente con los salarios, señora Presidenta, tiene que ver con el incremento del combustible, tiene que ver con el incremento por encima de la inflación de todos los servicios de los cuales son usuarios las industrias textiles. Entonces, esto significa que hoy la industria textil, como nunca, está en una crisis tremenda. Esto se llama combinación de factores. No están en compartimentos estancos, señora Presidenta. Estos son todos los factores con los que día a día la industria textil tiene que encender las luces de su industria. Pero a esto se le suma la competencia desleal, porque llega prendas importadas, mucho más económicas. Entonces, el usuario está pagando salario extranjero en vez de consumir en la industria textil local. El señor presidente de la República Argentina, tanto que se jacta de que baja impuestos, que la verdad no lo notamos los consumidores, porque el IVA sigue en el mismo porcentaje. Ahora bien, lo que le baja impuesto no es a la industria que trabaja, le baja impuesto a las grandes riquezas nada más. Y esta crisis de la que estamos hablando no escapa un montón de otros sectores. La metalúrgica, la yerbatera, la industria de la yerba, es terrible lo que está padeciendo. Se está desguazando la industria local. Y cuando el concejal presidente habla de consumo récord de la carne, no sé qué números está mirando. La verdad, desconozco los números que está mirando. Cuando están todo el tiempo informando la baja del consumo de la carne, la baja del consumo de la leche. Históricos, señora Presidenta. Históricos. La Argentina se abre al mundo de una manera irracional. Porque cuando el concejal propinante habla de estos porcentajes, ¿no?, de lo que importan algunos países y otros, hay que ver qué importa los países que tienen un alto índice de importación.
Porque no es lo mismo importar cosas, artículos que sean para incrementar la producción local de algunos rubros, que importar ropa confeccionada, que importar ya los artículos terminados. No es lo mismo, señora presidenta. Entonces, habla de números rimbombantes que llaman la atención, pero que no reflejan la realidad de la economía argentina, señora presidenta. Porque la realidad es que estamos agobiados los argentinos. Todos los días nos estamos enterando de empresas que están cerrando, que se están yendo, de trabajadores que se quedan sin su puesto de trabajo. Y para terminar, señora presidenta, para hablar, voy a tomar las mismas palabras del concejal que me precedió. Hay que hablar con seriedad y racionalidad. Bien, entonces el expediente que lleva el número de orden 135 pasa a la Comisión de Presupuesto y Cuentas. El expediente que lleva el número de orden 140 pasa a la Comisión de Presupuesto y Cuentas. El expediente que lleva el número de orden 141 pasa a la Comisión de Legislación y el expediente que lleva el número de orden 160 pasa a la Comisión de Presupuesto y Cuentas.